El flamante ministro de Gobierno, el doctor Francisco Jiménez, está aquí esta mañana. Le voy a robar unos minutos en su agenda, que debe estar apretadísima. Ministro, gracias por estar aquí. Jorge, buenos días. Podría hacerle la pregunta así brutal, ¿no? ¿Van a transgredir las líneas rojas y van a cambiar con el correísmo gobernabilidad por impunidad? De ninguna manera. No hay ninguna posibilidad, ni cubierta ni descubierta. Eso no está en la agenda. Y es más, nuestra metodología de acercamiento con la bancada o con las bancadas es todos en conjunto. Nada de reunioncitas por separado. Sin embargo, usted dijo en algún momento, como asambleísta, que se podría pensar en revisar la situación judicial de los presos y prófugos por corrupción del correísmo. Los hechos jurídicos me referí, pero yo lo aclaré debidamente. Jamás se habló de ningún tipo de indulto ni de esa posibilidad. Jamás se habló de promover escenarios de impunidad. Jamás se habló de inmiscuirse en las actividades de la labor de justicia, porque eso ya estaba juzgado, y lo juzgado está. Pero se habló de una comisión de la verdad. Eso es el primer paso para la impunidad. Yo jamás me refería a eso. Ahí están mis declaraciones. Jamás me refería a eso. Jamás estuvo sobre la mesa. Jamás lo tuvimos aceptado. ¿Qué pedían los correístas en cambio a cambio del acuerdo? Ellos no pedían nada. Eso nunca. Si alguien no pudo pedir. A nosotros nunca nos pidieron nada. Nosotros conversamos con las diferentes bancadas en ese momento para buscar la manera de elegir autoridades. Y finalmente nos convenció la propuesta de la ID con Pachacuti. Y con ellos fuimos. Y por ellos votamos. Por ninguna otra opción. Y se eligieron autoridades que ya hemos visto cuál ha sido el recorrido, digámoslo así, durante estos meses. Y la otra cosa que yo hablé en ese momento y que la ratifico ahora es la de la estabilidad política. El presidente Lasso necesita de estabilidad política para poder gobernar. Y el método para buscar esa estabilidad política es el diálogo, pero no es un diálogo abierto ni por cualquier cosa, sino un diálogo con límites, cuyas líneas rojas todos hoy en día en el país las tenemos claras. Y además no es el único método, porque también la Constitución nos ofrece otras posibilidades. Unas están descartadas ahorita, como el de la muerte cruzada. Otras pueden estar vigentes, como la de la consulta popular, los decretos, las resoluciones. Entonces, mecanismos de salida tenemos. Las líneas rojas están claras. Las conversaciones deben ser abiertas y no individualizadas. Y es con esos parámetros que nosotros nos vamos a mover. ¿La muerte cruzada está descartada por completo o por el momento? No, por el momento. No hay nada definitivo bajo el sol, usted lo sabe. En política las cosas pueden cambiar de un momento a otro, pero por lo pronto está descartada. Y tiene que estar descartada, porque el país, meterlo de nuevo en una dinámica eleccionaria, con cosas que se dicen. Vea, a nosotros está aquí Diego Ordóñez, con quien pudimos compartir espacio en nuestra bancada durante varios meses. Y la diferencia de la Asamblea con los diferentes espacios políticos es que ahí uno se da cuenta de todas las contradicciones de nuestro país, de la diferencia de ópticas, de la manera en que se enfocan algunas cosas, de que a veces hay que lidiar con la mentira o con la tergiversación de los hechos. Pero aún así, nuestra obligación, porque así lo decidió el pueblo ecuatoriano, es levantarnos por encima de esas contradicciones y buscar la manera de atacar los problemas que son los que ahora nos están preocupando: el empleo o la falta de empleo, la economía, el problema de inseguridad, la baja calidad de los servicios públicos, la necesidad de generar mejores condiciones de emprendimiento. Eso es sobre lo que tenemos que trabajar. Y obviamente, como conversábamos un rato fuera de micrófonos, yo estoy claro que la prensa tiene el derecho a dudar y por supuesto tiene el derecho a criticar. Los políticos no tenemos el derecho a eso, tenemos la obligación de dar resultados. Hoy, este momento, ¿está resuelto el tema de la consulta popular? Está muy conversada, es un escenario que vemos con mucho optimismo. Yo creo que hay varios ejes ahí que son importantes y que nos pueden ofrecer vías de solución a la problemática política que tenemos en el Ecuador, al problema económico que tenemos en el país, al problema de seguridad que tenemos también, pero es algo que se está trabajando y discutiendo y queremos algo que funcione. Y como insisto, nosotros no descartamos los diálogos con las organizaciones políticas, pero nuestro contacto también es con la ciudadanía. ¿El gobierno está dispuesto a hacer lo que pueda hacer para sostener a Guadalupe Llori en la presidencia de la Asamblea? No lo que pueda, lo que deba hacer. O sea, quiere sostenerla. Nosotros partimos del principio de estabilidad. Hoy hay una presidenta. Y el problema de la Asamblea no se circunscribe a Guadalupe Llori. El problema de la Asamblea tiene que ver con el funcionamiento de la institución como tal y la falta de capacidad que por lo pronto han demostrado las bancadas para poder ponerse de acuerdo. Y eso genera una serie de escenarios. Cuestionamiento a la presidenta,
cuestionamiento a los presidentes de comisiones, cuestionamiento a los miembros del CAL. A nosotros nos interesa un tablero en paz. Por eso es que la metodología que hemos definido es la de conversar con todos al mismo tiempo, para ver si logramos llegar por lo menos a un acuerdo de mínimos y de máximos, para ver de qué manera se mantiene la estabilidad de la Asamblea. Que si de mañana dicen no es posible, bueno, pues entonces no es posible. Tendremos que buscar una nueva configuración, pero esa no es nuestra opción inicial. No entiendo cómo pueden negociar con la Asamblea. O sea, yo no le veo a usted espacio de maniobra, porque veo la posición del correísmo. Ellos quieren impunidad. El Partido no tiene Social... que ser todos, por lo menos tenemos que garantizar la mayoría, pero conversamos con todos. El Partido Social Cristiano lamentablemente transgrede todos sus valores y principios por seguir al rencor que le tiene Nebot, no sé por qué, a Lasso. La Izquierda Democrática, le dije hace un minuto al doctor Bacigalupo, está haciendo de tontos útiles del correísmo. Pachacuti con los comunistas indoamericanos están radicalizados. No veo por dónde pueden tener un acuerdo. Bueno, la historia de los países nunca es lineal y no quiero ponerme demasiado filosófico, la verdad, pero la diferencia entre lo que sucedió, por ejemplo, en Europa a lo que sucedió en América Latina es que en Europa primero se consolidaron las naciones y luego esas naciones se convirtieron en estados. Uh-huh. En el caso nuestro, de Latinoamérica, primero se constituyeron los estados y a las bravas, y las naciones pues todavía es un proyecto que en algunos casos están más avanzado y en el otro menos. Yo sigo sosteniendo, siempre lo he dicho, que el país todavía está en la búsqueda de su propio contrato social que nos represente. ¿Y qué significa tener un contrato social? No significa que todos vamos a pensar igual, porque eso es imposible, pero significa que conocemos claramente cuáles son los máximos y cuáles son los mínimos, y que eso va demarcado por un texto que se llama Constitución. Muchas veces aquí, y yo lo dije en mi discurso de posesión, hemos buscado la salida facilista del populismo, porque ese es el facilismo del populismo, sí, o la salida autoritaria, que también es un derrotero del populismo. Y el presidente Lasso representa una nueva forma de hacer política, democrática, republicana, con separación de poderes, con respeto de las libertades y los derechos individuales, y eso es lo que buscamos construir. Usted me dirá, sí, pues entonces son una bola de ilusos ustedes. Probablemente, pero para eso nos eligieron. Y por eso nos pusieron aquí. Y eso es lo que tenemos que perseguir hasta el final. No lo dije que son una bola de ilusos, pero cuando le oía lo pensé. Y digo que lamentablemente, pues, los correístas, los pachacutics, los seguidores de Nebot no son precisamente personas que estén actuando por principios. Ministro, muchas gracias. Usted me quiero quedar con su última respuesta. No hay ninguna posibilidad, ninguna, de un acuerdo con el correísmo que implique alguna forma de revisión de las sentencias, de algún camino disimulado para la impunidad. Hay una cosa que tiene que quedarle clara a la ciudadanía. Yo me conocí con Guillermo Lasso en el 2014. Uh-huh. E inicialmente formé parte de un colectivo que se llamaba Compromiso Ecuador. Eso es historia. Y la razón por la cual empezamos a trabajar juntos y después ya en ese proceso de conversaciones hubo muchas otras coincidencias, era justamente para oponernos a todo el esquema vergonzoso de enmiendas que en ese momento estaba impulsando el correísmo, con todas esas derivaciones de reelecciones indefinidas, de declaraciones vergonzosas sobre jefaturas de Estado versus jefaturas de gobierno, porque de todo eso me acuerdo yo. Uh-huh. Y lo dijimos con mucha claridad, lo que derivó en su momento en el juicio del Universo y una serie de persecuciones, entre esas estuvo usted también, al igual que otros periodistas que cuestionaron con frontalidad lo que sucedía en ese momento. Yo no transgredo principios. Una de las razones por las cuales hago política es porque considero que podemos convertirnos en un país que verdaderamente respete a la gente y respete a las instituciones. No está de ninguna forma en el tablero transgredir hoy, que ya tengo más edad que antes, esos principios. Pero, una vez más, como lo decían ustedes cuando estaban conversando en la entrevista anterior, los hechos tienen la última palabra y yo estoy perfectamente con confianza respecto de los hechos. Nosotros vamos a hacer valer el Estado de Derecho, tenemos la obligación de respetar las decisiones de la justicia y vamos a construir un país que no se sostenga sobre la amenaza, sino sobre el diálogo. Y dentro de eso vamos a afrontar los graves problemas que tiene el Ecuador. Muy bien, ministro, le deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias por habernos dedicado. Gracias a usted, Jorge, como siempre.